Desde hace siglos, la humanidad se ha preguntado sobre la verdadera identidad de Jesús. Para muchos, su historia comienza en un humilde pesebre en Belén, pero ¿y si su existencia se remonta mucho más atrás? La Biblia sugiere que Jesús no solo nació en la tierra, sino que ya existía antes de su encarnación. Pero, ¿quién era realmente antes de convertirse en el hombre que cambió la historia? Los evangelios nos presentan a Jesús como el Hijo de Dios, pero el misterio de su preexistencia está disperso en pasajes antiguos que revelan pistas sorprendentes. No fue solo un profeta ni un líder religioso más. Su presencia estaba registrada desde tiempos inmemoriales, incluso antes de la creación del mundo. En este viaje exploraremos textos sagrados, profecías y eventos que revelan que Jesús no apareció de la nada. Su historia comenzó mucho antes de su nacimiento terrenal, en un ámbito divino donde su papel ya estaba predestinado. Prepárate, porque lo que descubrirás en este video podría cambiar por completo tu perspectiva sobre la verdadera identidad de Jesús. Si Jesús existía antes de nacer, ¿desde cuándo? La respuesta nos lleva a un concepto difícil de comprender: la eternidad. En Juan 1:1 se nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este Verbo se identifica con Jesús, lo que significa que su existencia no comenzó en Belén, sino que es anterior incluso a la creación del universo. Muchos estudiosos creen que Jesús no solo estaba presente, sino que jugó un papel clave en la obra creadora. Colosenses 1:16 declara que, por medio de él, fueron creadas todas las cosas, lo que sugiere que Cristo estaba involucrado activamente en la formación del cosmos. No era solo un testigo, sino el arquitecto junto con el Padre. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. Si Jesús existía antes del tiempo, ¿en qué forma lo hacía? ¿Era una entidad divina sin cuerpo físico? ¿Se manifestaba de alguna manera a la humanidad? Las Escrituras ofrecen algunas pistas fascinantes sobre apariciones misteriosas de una figura que podría haber sido Jesús antes de su encarnación. Lo que estamos a punto de explorar podría cambiar nuestra comprensión sobre la relación entre el tiempo, la divinidad y la humanidad. Uno de los misterios más profundos del cristianismo es la encarnación, la idea de que Dios tomó forma humana en la persona de Jesús. Juan 1:14 lo dice claramente: «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». Pero, ¿qué implica realmente esta afirmación? Si Jesús era divino desde la eternidad, su decisión de convertirse en humano fue un acto de amor sin precedentes. No fue un simple mensajero, sino Dios mismo caminando entre los hombres. Esta transformación no fue solo simbólica, fue una realidad tangible en la historia de la humanidad. Muchos se preguntan, ¿perdió Jesús parte de su divinidad al convertirse en humano? La respuesta es que, aunque tomó una forma terrenal, su naturaleza divina nunca desapareció. Filipenses 2:6-7 nos dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Este concepto desafía la lógica humana. Un ser eterno entrando en el tiempo, el Creador convirtiéndose en creación. ¿Qué motivó este sacrificio? ¿Por qué alguien con poder absoluto elegiría la humildad y el sufrimiento? La respuesta se encuentra en el propósito que tenía desde antes del principio del mundo. El Evangelio de Juan es una de las piezas clave para entender la preexistencia de Jesús. A diferencia de los otros evangelios, que comienzan con su nacimiento o ministerio, Juan inicia su relato situándolo en el origen de todo. En el principio era el Verbo. Esta afirmación conecta directamente a Jesús con la creación y con Dios mismo. No es solo un mensajero, sino que es parte de la divinidad,
Jesús mismo lo confirma en Juan 8:58 cuando dice: «Antes que Abraham fuese, yo soy». Esta declaración escandalizó a sus oyentes porque implicaba que él existía desde antes de los patriarcas, reclamando una eternidad que solo Dios podía poseer. Pero la pregunta clave es: ¿cómo interpretaron esto sus seguidores? Para los primeros cristianos, Jesús no era un simple maestro, sino la manifestación visible de Dios en la tierra. Su existencia antes del nacimiento no era una teoría, sino una certeza basada en los escritos sagrados. A lo largo de este video, iremos descubriendo más evidencia sobre cómo Jesús estaba presente antes de Belén, e incluso antes del tiempo mismo. La verdad que revelaremos es más profunda de lo que podrías imaginar. Si Jesús existía antes de nacer, ¿hay rastros suyos en el Antiguo Testamento? La respuesta es sí, y las pruebas son más sorprendentes de lo que podrías pensar. Uno de los ejemplos más impactantes es la figura del ángel del Señor. En varias ocasiones, este ser divino aparece hablando en primera persona como Dios mismo. Génesis 16, 7 a 13, Éxodo 3, 2 a 6 y Jueces 13. 3:22 presentan encuentros con un misterioso mensajero que es adorado y actúa con autoridad divina. Muchos creen que estas apariciones son manifestaciones de Jesús antes de su encarnación. Otra evidencia intrigante es la figura de Melquisedec, el enigmático rey y sacerdote que aparece en Génesis 14, 18 a 20 y que es descrito en Hebreos 7 como alguien sin principio de días ni fin de vida. Su papel en la historia parece simbólicamente ligado a Jesús, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si podría haber sido una aparición suya en tiempos antiguos. Además, en Daniel 3:25, cuando los amigos de Daniel son lanzados al horno de fuego, aparece una cuarta figura parecida a un hijo de los dioses. Muchos creen que este fue otro momento en el que Jesús se manifestó antes de su encarnación. Si estas evidencias son ciertas, significaría que Jesús no solo existía antes de nacer, sino que interactuó con la humanidad mucho antes de Belén. Pero esto es solo el comienzo de un misterio aún más profundo. En varias ocasiones dentro del Antiguo Testamento aparece una misteriosa figura llamada el Ángel del Señor, pero a diferencia de los ángeles normales, este ser habla en primera persona como si fuera Dios, acepta adoración y actúa con la autoridad divina. ¿Podría ser Jesús manifestándose antes de su encarnación? En Éxodo 3, 2 a 6, Moisés encuentra una zarza ardiente y escucha una voz que le dice: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Sin embargo, el texto menciona que fue el ángel del Señor quien se le apareció. Esto ha llevado a muchos estudiosos a pensar que esta figura era una manifestación de Cristo antes de su nacimiento. Otro caso impresionante se encuentra en Génesis 22, 11 a 18, cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo Isaac y el ángel del Señor lo detiene. Pero lo más extraño es que este ángel dice: «Por mí mismo he jurado», dice el Señor. Un ángel común nunca hablaría en nombre propio, solo como un mensajero. Estas apariciones misteriosas han llevado a teólogos y estudiosos a considerar que Jesús estaba activo en la historia de la humanidad mucho antes de su llegada a Belén. Si esto es cierto, significa que su papel no comenzó con su nacimiento, sino que estuvo interactuando con los hombres desde tiempos antiguos. Uno de los personajes más misteriosos de la Biblia es Melquisedec. Aparece en Génesis 14, 18 a 20 como un rey y sacerdote de Salem que bendice a Abraham y recibe diezmos de él.
Lo extraño es que Hebreos 7:3 lo describe como alguien sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Es posible que Melquisedec haya sido una manifestación de Jesús? En la tradición judía, todo sacerdote debía provenir de una línea familiar específica. Sin embargo, Melquisedec no tiene registro genealógico, algo completamente inusual para la cultura hebrea. Además, su nombre significa Rey de Justicia y su título, Rey de Salem, se traduce como Rey de Paz. Ambas descripciones coinciden perfectamente con la figura de Jesús. Hebreos 5:6 menciona que Jesús es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, lo que sugiere una conexión entre ambos. Pero si Melquisedec es sin principio ni fin, ¿acaso podría haber sido Jesús apareciendo en una forma previa a su encarnación? Esta teoría ha fascinado a estudiosos por siglos, y aunque no hay una respuesta definitiva, la posibilidad de que Jesús haya interactuado con Abraham en esta forma es una de las mayores incógnitas del Antiguo Testamento. La llegada de Jesús no fue un evento inesperado. A lo largo del Antiguo Testamento existen numerosas profecías que hablaban de su venida siglos antes de su nacimiento. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿Jesús siempre supo que vendría a la tierra? Isaías 9:6 es una de las profecías más impactantes. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo sorprendente es que este pasaje se refiere a un niño que nacería, pero lo llama Dios fuerte y Padre eterno. Otro pasaje clave es Miqueas 5:2, donde se profetiza que el Mesías nacería en Belén, pero también se menciona que sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Esto sugiere que Jesús no solo tendría un nacimiento humano, sino que ya existía desde antes. El Salmo 110:1 también presenta una escena celestial en la que Dios Padre habla a una figura divina. Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús mismo citó este pasaje para indicar que era una referencia a él. Mateo 22:44. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Si estas profecías estaban escritas desde tiempos antiguos, significa que Jesús no solo conocía su misión antes de venir, sino que su existencia era parte de un plan milenario. Aunque muchas personas creen que el concepto del Mesías es exclusivo del Nuevo Testamento, la realidad es que la idea de un Salvador divino estaba presente en los textos judaicos mucho antes de la llegada de Jesús. El Talmud y otros escritos rabínicos mencionan a un personaje llamado Metatrón, descrito como una figura celestial que actúa como intermediario entre Dios y la humanidad. Algunos creen que esta figura es una alusión a Jesús antes de su encarnación, aunque en la tradición judía no se acepta esta interpretación. Además, en los escritos de Qumrán,
los manuscritos del Mar Muerto, se habla de dos Mesías, uno sacerdotal y otro real. Jesús cumplió ambos roles, ya que fue tanto un líder espiritual como el Rey de Reyes. Incluso en los textos apócrifos judíos, como el libro de Enoc, se menciona a un Hijo del Hombre que existía antes de la creación y que tiene un papel fundamental en el juicio final. Esto es muy similar a cómo Jesús se describió a sí mismo en los Evangelios. Si bien los rabinos no identificaban a Jesús con estas figuras, los primeros cristianos vieron en estos textos una confirmación de que el Mesías tenía una naturaleza divina y preexistente. Esto refuerza la idea de que Jesús no solo apareció en la historia, sino que ya estaba presente en la teología judía desde tiempos inmemoriales. En Proverbios 8 se describe a la sabiduría como una entidad que existía antes de la creación y que estaba con Dios en el principio. El pasaje dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Desde la eternidad fui establecida. Proverbios 8, 22 a 23. Pero lo más intrigante es que esta sabiduría se presenta como alguien que estaba junto a él como arquitecto. Proverbios 8:30. Algunos teólogos creen que esta descripción encaja perfectamente con Jesús, quien en Juan 1:3 es descrito como el agente de la creación. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si esto es cierto, significaría que Jesús es la personificación de la sabiduría divina, presente con Dios antes de que el mundo existiera. Esta idea conecta el Antiguo Testamento con la revelación de Cristo en el Nuevo Testamento, mostrando que su existencia no comenzó en Belén, sino que estaba con Dios desde la eternidad. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, la palabra logos en el Evangelio de Juan no fue elegida al azar. En la filosofía griega, especialmente en el pensamiento de Heráclito y Platón, el logos representaba la razón suprema que ordenaba el universo. Juan 1:1 adopta este concepto y lo eleva a un nivel divino. En el principio era el verbo, logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Para los griegos, el logos era una fuerza abstracta, pero Juan lo presenta como una persona, Jesús. Este pasaje revolucionó la teología al afirmar que Cristo no solo estaba en el principio, sino que era la inteligencia divina encarnada. Su existencia no comenzó en Belén, sino que era la mente y el poder detrás de la creación misma. Esto significa que Jesús no solo tenía una preexistencia espiritual, sino que su papel era fundamental en el diseño del universo. ¿Cómo encaja esto con el resto de la Biblia? La respuesta está en los siguientes enigmas que revelan su presencia en los tiempos antiguos. Uno de los misterios más profundos del cristianismo es que la crucifixión de Jesús no fue un accidente ni una reacción a los pecados de la humanidad, sino un plan establecido antes de la creación del mundo. Apocalipsis 13:8. Llama a Jesús el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, lo que sugiere que su sacrificio fue determinado desde la eternidad. Esto cambia completamente la perspectiva sobre la misión de Jesús. No vino simplemente como respuesta a la caída del hombre. Su propósito siempre fue redimir a la humanidad. Efesios 1:4 refuerza esta idea al decir que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo.
Si Jesús ya existía y su papel estaba definido antes de que el tiempo comenzara, entonces su historia no comienza en los evangelios, sino en un plan divino que trasciende el tiempo mismo. Pero ¿cómo podía existir antes de nacer? La clave está en su naturaleza eterna. En Juan 8:58, Jesús hace una de las declaraciones más impactantes de la Biblia: antes que Abraham fuese, yo soy. Esta frase escandalizó a los líderes judíos, porque Jesús no solo afirmaba haber existido antes de Abraham, sino que usaba el nombre divino yo soy, Éxodo 3:14, que Dios reveló a Moisés. Esta declaración sugiere que Jesús no solo existía antes de su nacimiento, sino que era el mismo Dios del Antiguo Testamento. Por eso, en varias ocasiones, cuando Jesús usaba yo soy para describirse a sí mismo, sus palabras tenían un peso más allá de lo humano. Si Jesús es eterno y su existencia no tiene principio ni fin, entonces la idea de que nació en Belén es solo una etapa en su historia. Su ser no comenzó en un pesebre, sino que vino desde la eternidad con un propósito claro: revelar a Dios en forma humana. El profeta Isaías tuvo una visión que dejó una huella imborrable en la historia bíblica. En Isaías 6:1-5, él describe haber visto al Señor sentado en su trono alto y sublime, rodeado de serafines que clamaban «Santo, Santo, Santo». Esta visión fue tan abrumadora que Isaías sintió que iba a morir por estar en la presencia divina. Lo impactante es que en Juan 12:41, el evangelista dice que Isaías vio la gloria de Jesús y habló de él. Esto significa que el personaje en el trono no era otro que Cristo antes de su encarnación. Esta es una de las pruebas más claras de su preexistencia, ya que lo sitúa en el cielo mucho antes de su nacimiento en la tierra. Si Jesús estaba en el trono de gloria siglos antes de venir como hombre, esto refuerza la idea de que su historia no comienza en los evangelios, sino que es eterna y trascendental. Pero aún queda más por descubrir sobre su papel en la creación del universo. Uno de los aspectos menos explorados de Jesús es su papel en la creación. La mayoría de la gente lo asocia con su ministerio en la tierra, pero la Biblia deja claro que Él estuvo presente y activo en el origen de todo. Juan 1:3 afirma: «Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho». Colosenses 1:16-17 va aún más lejos, diciendo que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, y que en Él todas las cosas subsisten. Esto significa que Jesús no solo estuvo en la creación, sino que es la fuerza que mantiene el universo unido. Esto rompe con la idea de que Jesús era solo un maestro moral o un líder religioso. Su identidad es mucho más profunda. Es el origen de la vida, el principio y el fin de todo lo que existe. Si Él creó el universo, entonces su venida a la tierra no fue la aparición de un ser nuevo, sino el ingreso del Creador en su propia creación. El libro de Enoc es uno de los textos más enigmáticos de la antigüedad. Aunque no forma parte del canon bíblico, algunos creen que contiene revelaciones sorprendentes sobre el Mesías. En Judas 1:14-15 se menciona a Enoc profetizando la venida del Señor con millares de sus santos, lo que muchos interpretan como una referencia a Jesús antes de su encarnación. Enoc 46:1-2 describe una visión en la que aparece un ser con apariencia de hombre sentado junto al anciano de días. Este personaje es llamado el Hijo del Hombre, la luz de las naciones y el elegido, títulos que en el Nuevo Testamento se aplican a Cristo. La conexión entre este texto y las palabras de Jesús en los Evangelios ha llevado a muchos a preguntarse si Enoc tuvo una visión de Cristo antes de su venida al mundo.
Si Jesús existía antes de nacer y su papel ya estaba anunciado en textos tan antiguos, esto sugiere que su misión redentora fue establecida desde el principio. Su preexistencia no solo se menciona en la Biblia, sino que también aparece en escritos extrabíblicos que refuerzan la idea de que su llegada era parte de un plan divino. Aunque el libro de Enoc no es considerado escritura por la mayoría de los cristianos, su contenido plantea preguntas fascinantes. ¿Fue realmente Jesús la figura celestial que Enoc vio? Si es así, esto nos da una visión completamente nueva sobre su rol en la historia humana antes de su nacimiento. Los primeros cristianos no solo creían en la divinidad de Jesús, sino que también afirmaban que existía antes de nacer. Desde los primeros siglos, los escritos de los padres de la Iglesia describen a Jesús como el Logos eterno, una idea que proviene del Evangelio de Juan y que resuena en la teología cristiana hasta el día de hoy. Ignacio de Antioquía, en el siglo I, escribió que Jesús era Dios manifestado en carne. Justino Mártir, en el siglo II, afirmó que Cristo era el Verbo de Dios que existía desde la eternidad y que se manifestó en el mundo para redimir a la humanidad. Estos testimonios reflejan que la idea de la preexistencia de Cristo no fue una invención tardía, sino una creencia central del cristianismo desde sus inicios. Incluso los primeros himnos cristianos, como el que Pablo menciona en Filipenses 2:6-8, describen a Jesús como alguien que, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Esto confirma que los primeros cristianos entendían que Cristo ya existía antes de venir a la tierra, pero eligió voluntariamente encarnarse para cumplir su misión. Si desde los primeros días del cristianismo se enseñaba que Jesús existía antes de nacer, esto significa que su historia no comienza en Belén, sino en la eternidad. La pregunta clave es: ¿cómo interpretaron esto los apóstoles en sus cartas y enseñanzas? El apóstol Pablo fue uno de los mayores defensores de la preexistencia de Jesús. En sus cartas describe a Cristo como alguien que no solo vino a la tierra, sino que ya existía antes de la creación del mundo. En Colosenses 1:15-17, Pablo escribe que Jesús es la imagen del Dios invisible y que, por medio de él, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. En 1 Corintios 10:4, Pablo hace una declaración aún más sorprendente. Dice que los israelitas en el desierto bebieron de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esto implica que Jesús estuvo presente en la historia del pueblo de Israel mucho antes de su nacimiento. No como un simple observador, sino como una figura activa en la vida de los creyentes. Otro pasaje clave es Filipenses 2:6-7, donde Pablo afirma que Jesús, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esto indica que su existencia no empezó en la tierra, sino que Él eligió voluntariamente encarnarse, dejando su gloria celestial para cumplir su propósito. Si Pablo, uno de los escritores más influyentes del cristianismo, enseñaba claramente que Jesús existía antes de nacer, esto refuerza la idea de que su presencia en la historia es mucho más profunda de lo que generalmente se cree. Pero, ¿cómo encaja esto con su sacrificio en la cruz? Uno de los conceptos más asombrosos de la Biblia es que la crucifixión de Jesús no fue un evento inesperado, sino un plan establecido desde antes de la creación. En el 1 Pedro 1:20 se dice que Jesús fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor a ustedes. Esta afirmación cambia por completo la forma en que entendemos su sacrificio.
no fue una respuesta improvisada al pecado humano, sino un acto planeado desde la eternidad. En Apocalipsis 13:8 se menciona a Jesús como el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Esto indica que su muerte en la cruz ya estaba escrita en la historia antes incluso de que Adán y Eva fueran creados. Si su sacrificio fue planeado antes de que el tiempo comenzara, esto significa que Jesús ya existía como el Salvador desde la eternidad. Su llegada a la tierra no fue el inicio de su existencia, sino la culminación de un propósito divino que había sido preparado desde el principio. Esto plantea una pregunta crucial. Si Jesús siempre ha existido y su misión estaba definida antes de la creación, ¿cómo lo entendieron los teólogos de la iglesia primitiva? Los primeros teólogos cristianos dedicaron gran parte de sus escritos a explicar la relación de Jesús con Dios Padre. Uno de los debates más intensos en los primeros siglos del cristianismo giró en torno a si Jesús era un ser creado o si era eterno. Atanasio de Alejandría, uno de los grandes defensores de la doctrina cristiana, afirmó que Jesús era Dios verdadero de Dios verdadero, rechazando la idea de que fuera solo una criatura. Su defensa llevó al Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, donde se declaró oficialmente que Cristo era engendrado, no creado, de la misma esencia del Padre. Otros padres de la Iglesia, como Ireneo de León y Orígenes, también argumentaron que Jesús existía desde la eternidad y que fue a través de él que Dios Padre creó el universo. Para ellos, Jesús no era simplemente un mensajero divino, sino la manifestación visible del Dios eterno. Si la Iglesia primitiva defendió con tanta firmeza la idea de que Jesús era eterno, es porque entendían que su historia no comienza en un pesebre, sino en la eternidad misma. Pero aún falta descubrir una verdad final. ¿Por qué decidió hacerse hombre? El jardín del Edén es un símbolo de la perfección original de la humanidad antes de la caída. En medio del jardín, Dios colocó el árbol de la vida, cuya función era otorgar inmortalidad a quien lo comiera. Curiosamente, en Apocalipsis 2:7 y 22:2, el árbol de la vida reaparece como una figura central en la nueva creación, asociada con Jesús. Si Jesús es el principio y el fin, podría haber estado presente en el Edén como el mismo árbol de la vida. Juan 15:5 lo describe como la vid verdadera, una metáfora que recuerda la función del árbol en el paraíso. Además, en Juan 6:51, Jesús dice: «Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre». Estas palabras reflejan la misma promesa que ofrecía el árbol de la vida en Génesis. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Si Jesús estuvo presente desde el inicio y su sacrificio permitió la restauración de la comunión con Dios, esto significa que su papel como fuente de vida eterna ya estaba prefigurado desde la creación. La conexión entre Cristo y el árbol de la vida sugiere que su presencia no comenzó en Belén, sino que ha estado guiando la historia de la humanidad desde sus primeros días. Pero si Jesús es eterno y estuvo presente en el Edén, ¿cómo se explica la dualidad de su naturaleza humana y divina? Uno de los mayores misterios de la fe cristiana es cómo Jesús podía ser plenamente Dios y plenamente hombre al mismo tiempo. Esta dualidad no solo se menciona en los Evangelios, sino que ha sido un punto central en la teología cristiana desde los primeros siglos.
En Filipenses 2, 6 a 7, Pablo explica que Jesús, aunque era en forma de Dios, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Esto no significa que dejó de ser divino, sino que asumió una nueva naturaleza sin perder la anterior. Su existencia antes de nacer ya era real en el ámbito espiritual, pero en su encarnación asumió todas las limitaciones humanas, incluida la posibilidad de sufrir y morir. Este misterio fue un tema de debate en los primeros concilios de la Iglesia. El Concilio de Calcedonia, en el año 451, estableció que Jesús tenía dos naturalezas, sin mezcla, sin cambio, sin división, sin separación. Esto significa que no era un ser híbrido, sino completamente Dios y completamente hombre, coexistiendo en una sola persona. Si Jesús siempre existió y luego se hizo hombre, esto significa que su encarnación no fue el inicio de su historia, sino la manifestación física de una realidad eterna. Pero, ¿qué significa realmente que Él es el primero y el último? En el libro de Apocalipsis, Jesús se identifica repetidamente como el Alfa y la Omega, el primero y el último. Apocalipsis 22:13. Esta declaración es crucial porque en el Antiguo Testamento Dios mismo usa esta expresión en Isaías 44:6 para describir su eternidad. Si Jesús se aplica a sí mismo el mismo título que Dios, esto significa que no es un ser creado, sino que comparte la eternidad con el Padre. Esta es una de las afirmaciones más contundentes de su preexistencia y de su naturaleza divina. Además, la frase primero y último sugiere que Jesús no solo existía antes de la creación, sino que estará presente en la consumación de los tiempos. Esto lo convierte en el centro de la historia humana desde el principio hasta el fin. Pero si siempre ha existido, ¿por qué decidió hacerse hombre? ¿Cuál fue la razón de su encarnación? Si Jesús existía antes de nacer y estaba en la gloria junto al Padre, la gran pregunta es, ¿por qué eligió venir al mundo como un hombre vulnerable? La respuesta se encuentra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Su encarnación no fue una imposición, sino un acto de amor supremo. Hebreos 2:14 a 17 explica que Jesús tomó la forma humana para poder identificarse con nosotros y experimentar nuestras luchas. Su propósito era destruir el poder del pecado y la muerte desde adentro, viviendo como un hombre, pero sin pecado. Esto lo hizo el mediador perfecto entre Dios y la humanidad. Al hacerse hombre, Jesús mostró el carácter de Dios en una forma comprensible para los seres humanos. No vino solo a enseñar, sino a vivir entre nosotros, a sufrir con nosotros y finalmente a dar su vida por nuestra redención. Su preexistencia nos muestra que no fue un simple líder espiritual, sino el mismo Dios interviniendo en la historia. Si comprendemos la verdadera identidad de Jesús antes de nacer, toda nuestra perspectiva sobre Él cambia. Pero aún falta una última verdad impactante. Si Jesús existía antes de su nacimiento, si estaba presente en la creación y si su sacrificio fue planeado desde antes del tiempo, entonces esto cambia completamente la forma en que lo vemos. Él no es solo una figura histórica o un maestro espiritual, sino el centro de la existencia misma. Esto significa que su mensaje no es solo una enseñanza moral, sino una revelación de la realidad divina. Su venida al mundo no fue un evento aislado, sino la culminación de un plan eterno que afecta a cada ser humano. Su preexistencia confirma que su poder no tiene límites y que su autoridad trasciende el tiempo y el espacio. Jesús mismo dijo en Juan 14:6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Si esto es cierto, entonces todo lo que pensamos sobre el significado de la vida y el destino de la humanidad debe girar en torno a Él.
La verdadera pregunta es, ¿qué harás con esta revelación? Porque ahora ya lo sabes, Jesús no comenzó en Belén. Su historia es eterna. ¿Te has preguntado alguna vez sobre las variadas maneras en que se pronuncia el nombre de Jesús en diferentes culturas y versiones de la Biblia? Esta rica diversidad oculta un enigma profundo que ha capturado la atención de académicos y fieles por generaciones. Aborda no solo cómo nos referimos al Mesías, sino también cómo concebimos su naturaleza y misión dentro de nuestra creencia. En las escrituras hebreas ancestrales se le conocía originalmente como Yeshua, lo que se traduce como Jehová es salvación. Este nombre, lejos de ser aleatorio, refleja directamente las esperanzas mesiánicas de los israelitas. A medida que se traducía a otros idiomas y se adaptaba a diferentes contextos culturales, su significado esencial se veía modificado, adaptándose a la fonética y creencias locales, lo que nos lleva a cuestionar cuánto del mensaje original podría haberse alterado o incluso perdido. En la cultura hebrea, los nombres tienen un valor significativo. No son simplemente etiquetas, sino expresiones reales del carácter y el destino de las personas. Por ejemplo, el profeta Isaías anuncia en Isaías 7:13 que una virgen concebirá y su hijo será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este nombre, cargado de simbolismo, subraya la presencia y el poder divino dentro de las profecías. Sin embargo, más allá de las versiones y adaptaciones, emerge una interrogante crucial. ¿Qué hemos perdido al traducir estos nombres y qué hemos ganado al incorporarlos a nuestros propios idiomas y culturas? Al explorar estas transformaciones, descubrimos que no solo implican cambios lingüísticos, sino también consecuencias teológicas y espirituales. Comprender este misterio puede enriquecer nuestro vínculo con las escrituras originales y cómo vivimos nuestra fe actualmente. Además, los textos hebreos antiguos albergan el Tetragramatón, YHWH, el venerado nombre de Dios, traducido como Yo soy el que soy. Esta designación es tan sagrada que los judíos evitan pronunciarla, sustituyéndola por Adonai, que significa Señor. Esta costumbre subraya la profunda reverencia y el misterio que rodean al nombre divino en las Escrituras. La primera aparición de este nombre sagrado se registra en el libro de Génesis, cuando Dios se revela a Abraham como el Shaddai. Posteriormente, en el monte Sinaí, Moisés recibe una revelación completa de este nombre, que no solo sirve como identificación, sino que declara la eternidad y la omnipotencia de Dios. En el Nuevo Testamento, la importancia del nombre Jesús o Yeshua se expande. No se trata meramente de un nombre común de su tiempo, sino de una declaración clara de su misión: Jehová salva. Este vínculo entre el Mesías y su pueblo es eterno y omnipresente, mostrando a Jesús como el portador definitivo de la redención prometida. Al ahondar en el estudio de estos nombres en su lengua original, descubrimos que cada uno no solo define a una persona o entidad divina, sino que encapsula promesas, poder y una presencia constante e inalterable. Las traducciones, aunque necesarias, frecuentemente no logran captar todas las dimensiones de significado que estos nombres poseen en su contexto y lengua original. En el corazón de las tradiciones judía y cristiana, los nombres poseen un significado que trasciende la mera identificación. Son emblemas de destino, propósito y significado. Cada nombre no solo influencia la vida del individuo, sino que puede alterar el curso de la historia, especialmente en el caso de figuras clave de la Biblia. Dios cambia los nombres en las Escrituras para reflejar cambios significativos en las misiones y roles divinos de las personas. Abraham se transforma en Abraham, Sarai se convierte en Sara, y Jacob
es rebautizado como Israel, marcando cada cambio como un hito en sus vidas y en su legado. El nombre de Jesús, introducido en el Nuevo Testamento, encapsula una promesa divina, como se menciona en Mateo 1:21, y ella dará a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este versículo no solo define una identidad, sino que también anuncia su misión como el Salvador del mundo, un papel que reconfigura el destino espiritual de la humanidad. El resonar del nombre de Jesús va más allá de los textos bíblicos, influyendo profundamente en la vida espiritual de innumerables personas. En prácticas como la liturgia, la oración y la meditación, invocar su nombre trasciende el ritualismo. Se convierte en un vehículo para conectar con la gracia y el poder divinos, permitiendo una experiencia personal y transformadora de su presencia. Explorar los nombres sagrados en las Escrituras no solo revela la identidad de sus figuras, sino que invita a una reflexión sobre la profunda y trascendental conexión que estos nombres forjan entre los creyentes y lo divino. Cada nombre relata una historia, encierra un propósito y refleja una relación especial que perdura a través del tiempo. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. El nombre de Jesús, desde su origen hebreo Yeshua hasta su adaptación al griego Yesous y otras lenguas, narra una rica historia de significados culturales y teológicos. Esta evolución refleja la expansión global del cristianismo y la interacción con variados contextos políticos y lingüísticos de cada era. Al traducirse al latín, Yesous se convierte en Jesús y finalmente en Jesús en español, ilustrando la adaptabilidad y la influencia intercultural del cristianismo. Antes de proseguir, te invito a compartir este video con alguien que aprecies. Puede que no lo sepas, pero muchas personas aún no tienen acceso a este tipo de contenido enriquecedor. Compartir este mensaje en tus redes sociales o grupos de chat podría significar una gran bendición para otros. Y si te interesa este tema, déjame un comentario abajo con las palabras "Quiero más". Esto me ayudará a entender tu interés y con gusto continuaré ofreciendo contenidos similares. Ahora, continuemos. Cada cambio en el nombre de Jesús no es solo una cuestión de sonido. Cada adaptación representa una reinterpretación de su figura y su mensaje. En la Vulgata latina, por ejemplo, la forma Jesús se establece como la normativa, influenciando la percepción de Cristo en Europa durante la Edad Media y moldeando el entendimiento cultural de su identidad en diversas tradiciones. El proceso de traducir y adaptar el nombre de Jesús no solo refleja un cambio lingüístico, sino también una evolución teológica. Cada cultura que adopta el mensaje del Evangelio lo adapta a su propio idioma y contexto sociocultural. Este fenómeno no solo enriquece la diversidad del cristianismo, sino que también modela la manera en que los creyentes de diferentes regiones perciben y viven su fe.
En ese sentido, los nombres bíblicos funcionan como espejos que muestran cómo las sociedades se han apropiado de su espiritualidad y la han reconfigurado para responder a sus propias circunstancias históricas y culturales. El estudio de los nombres bíblicos no solo nos introduce en el ámbito de la lingüística y la historia, sino que también nos ofrece una perspectiva única sobre la evolución del cristianismo. A través de estos nombres, podemos rastrear cómo la fe ha respondido a los desafíos de cada época y cómo estas respuestas han moldeado la relación entre lo humano y lo divino. Es decir, analizar la transformación de los nombres bíblicos nos permite observar cómo, desde los primeros siglos del cristianismo, la doctrina se ha ido adaptando para mantenerse relevante, accesible y comprensible para cada generación. El Tetragrámaton, YHWH, es un ejemplo paradigmático de cómo las culturas religiosas han tratado los nombres divinos con una mezcla de reverencia y cautela. Este nombre, presente en los textos hebreos originales, rara vez se pronuncia tal como está escrito. En lugar de ello, se utiliza Adonai, o se traduce como Señor o Dios en la mayoría de las versiones bíblicas. Este reemplazo va más allá de una mera cuestión de respeto, encarna la tensión entre el deseo de acercarse a Dios y la necesidad de preservar la santidad de su nombre. Considerado tan sagrado que pronunciarlo podría equivaler a invocar la presencia divina, el Tetragrámaton se mantuvo reservado y su uso fue estrictamente regulado para mantener su carácter santo y misterioso. Sin embargo, esta tradición de omitir el nombre YHWH ha generado debates significativos dentro de ciertos círculos académicos y religiosos. Mientras algunos sostienen que la supresión del nombre original ha protegido su significado sagrado, otros argumentan que ello ha disminuido su impacto espiritual y teológico. Para estos últimos, recuperar el uso del Tetragrámaton podría revitalizar la devoción y ofrecer una conexión más profunda con las raíces del cristianismo. Así, el análisis del nombre divino no solo nos lleva a reflexionar sobre la importancia del lenguaje en nuestra comprensión de lo sagrado, sino que también nos invita a reexaminar nuestra relación con lo divino en busca de una conexión más directa y significativa. A través de esta exploración, es evidente que el cambio en la manera en que se traducen y emplean los nombres divinos no es simplemente un ajuste lingüístico, se trata de un fenómeno teológico de gran profundidad. Las variaciones en el uso del nombre YHWH no solo han alterado las prácticas religiosas, sino que también han influido en la manera en que los creyentes comprenden la relación entre Jesús y Dios. Esta transformación, a su vez, ha dado forma a la experiencia de la fe cristiana, mostrando que el lenguaje y la teología están intrínsecamente ligados y que sus interacciones pueden generar un impacto duradero en la espiritualidad de las comunidades a lo largo del tiempo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, la elección de utilizar el término Señor en lugar de YHWH puede parecer inicialmente una solución práctica para modernizar el mensaje religioso. Sin embargo, esta decisión tiene implicaciones profundas en la forma en que los fieles perciben a la divinidad. Al enfatizar su autoridad suprema, se corre el riesgo de eclipsar su cercanía, un atributo esencial que Jesús enfatizó en sus enseñanzas.
Esta interpretación más jerárquica puede, en ciertos casos, dificultar que los creyentes experimenten a Dios como una presencia íntima y constante en sus vidas, algo que podría ser vital para un compromiso espiritual más profundo y auténtico. El impacto de cómo se usan los nombres de Dios se extiende también a la liturgia y la oración personal. Las palabras seleccionadas para dirigirse a lo divino moldean la experiencia religiosa de los fieles, influyendo en su percepción de la relación con lo sagrado. En las diversas tradiciones cristianas, algunos grupos se centran en resaltar la majestuosidad y el poder de Dios, mientras que otros prefieren un enfoque en su ternura y proximidad. Estas diferencias no solo representan matices teológicos, sino que también modelan la vivencia espiritual cotidiana de millones de creyentes, orientando su conexión con lo trascendente. Además, el nombre original de Jesús en hebreo, Yeshua, no es simplemente un identificador personal. En él se encapsula su misión y propósito divino. Yeshua significa Yahvé es salvación, recordando de manera directa las promesas redentoras del Antiguo Testamento. Este nombre reafirma que Jesús no solo es un Salvador, sino también el cumplimiento esperado de las profecías mesiánicas que han acompañado al pueblo judío a lo largo de los siglos. Sin embargo, la transición de Yeshua al griego y posteriormente a otros idiomas europeos ha diluido en cierta medida esta conexión vital. Con el tiempo, parte de la riqueza histórica y teológica del nombre se ha perdido, provocando que algunas interpretaciones se alejen de las profundas raíces judías y proféticas que definen la identidad de Jesús. Revisitar el significado original del nombre de Jesús nos lleva a una comprensión más profunda de quién es Él y cuál es su misión. Este análisis permite recuperar la perspectiva de un Mesías que no solo representa la salvación prometida, sino que también conecta íntimamente las historias del Antiguo y Nuevo Testamento. Así, vemos cómo la narrativa bíblica es un todo coherente, donde cada capítulo prepara el camino para la intervención definitiva de Dios a través de Jesús. Este entendimiento no solo refuerza la fe personal, sino que también ilumina la continuidad divina a lo largo de la historia, mostrando cómo cada promesa y profecía se realiza plenamente en el Salvador. El Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 después de Cristo, no solo consolidó aspectos fundamentales de la doctrina cristiana, sino que marcó un hito en la forma en que se entendió la identidad divina de Cristo. Además de producir el credo niceno, este concilio abordó temas de gran controversia teológica, estableciendo una interpretación que moldearía la comprensión de Jesús a lo largo de los siglos. A través de sus decisiones, Nicea transformó las discusiones cristológicas en una doctrina oficial, asegurando que las comunidades cristianas se guiaran por una visión unificada de la naturaleza y el propósito de Cristo. Uno de los aspectos más intensos del concilio fue el debate sobre la relación entre el Padre y el Hijo. Estas discusiones no solo se enmarcaban en cuestiones puramente teológicas, sino que también reflejaban las dinámicas sociales y políticas del Imperio Romano. La declaración de que Jesús era de la misma sustancia que el Padre, homoousios, no solo definió la ortodoxia cristiana, sino que también simplificó la riqueza narrativa de los textos bíblicos, reinterpretándolos a la luz de una nueva perspectiva doctrinal. Esta redefinición ayudó a estabilizar la fe cristiana en un momento de gran turbulencia, proporcionando una base sólida sobre la cual se construirían las futuras interpretaciones teológicas. A partir de este concilio, las decisiones tomadas en Nicea moldearon la manera en que el nombre y la figura de Jesús eran entendidos.
Al consolidar una visión común, estas decisiones afectaron no solo la teología formal, sino también las prácticas religiosas de las comunidades cristianas. Meditar sobre estas transformaciones nos permite apreciar cómo las doctrinas han sido ajustadas a lo largo del tiempo para enfrentar nuevos desafíos. A menudo, los cambios no fueron únicamente respuestas a cuestiones teológicas, sino también a presiones políticas y sociales que buscaban reforzar el control y la unidad del cristianismo en un imperio multicultural. La historia del manejo de nombres y textos sagrados también pone de manifiesto cómo factores externos han influido en la transmisión de las Escrituras. La sustitución del tetragramaton, Yahweh, por términos como Señor o Dios, es un ejemplo significativo. Si bien esta práctica se presentó como una manera de hacer más accesible la fe, también sirvió para concentrar el poder doctrinal en manos de una autoridad centralizada. La modificación o reinterpretación de nombres divinos no solo facilitó la enseñanza religiosa, sino que, en muchos casos, limitó la diversidad de comprensiones espirituales y redujo el alcance del mensaje original de las Escrituras. En algunos casos, estas alteraciones llevaron a censuras o reelaboraciones más profundas de los textos bíblicos, afectando la forma en que las generaciones posteriores se relacionarían con lo divino. Este proceso de modificación tuvo consecuencias duraderas en la espiritualidad de los fieles, moldeando su percepción de Dios y su comprensión de la relación entre lo humano y lo sagrado. Reflexionar críticamente sobre estos cambios puede ayudarnos a redescubrir una visión más auténtica de los mensajes originales de la Biblia, permitiéndonos conectar de manera más directa con la riqueza espiritual y teológica que originalmente contenían. El uso del nombre original de Jesús, Yeshua, y de Yahvé en la práctica religiosa va más allá de una simple cuestión lingüística. Utilizar el nombre hebreo de Jesús conecta a los creyentes con las raíces históricas y espirituales de su mensaje, reafirmando la salvación que proviene directamente de Dios. Al retomar estas designaciones originales, los fieles no solo enriquecen su experiencia de oración, sino que también profundizan su reflexión sobre las Escrituras. De esta forma, los nombres sagrados no solo representan títulos formales, sino también una puerta hacia una vivencia más cercana y genuina de la fe. Clamar a Yeshua reafirma la conexión directa con las profecías del Tanaj, que anuncian a un Mesías que reúne tanto la naturaleza divina como la humana, cumpliendo así las promesas divinas realizadas a figuras clave como Abraham y David. Este reconocimiento profundo transforma la forma en que los creyentes interpretan la Biblia, viendo a Jesús no solo como un maestro sabio, sino como el cumplimiento vivo de la redención prometida. Al reconocer en su nombre original el significado de Yahvé es salvación, se refuerza la comprensión de Jesús como la respuesta concreta y definitiva a las expectativas mesiánicas. Un nombre no es meramente una palabra. Encierra un contexto histórico, espiritual y cultural que moldea la fe y su transmisión. Recuperar el uso del nombre auténtico de Jesús ofrece un puente entre tradiciones cristianas que con el tiempo pueden haber perdido este vínculo esencial. En lugar de dividir, el regreso al nombre original puede unificar a los creyentes en torno a la figura central del cristianismo, ayudándoles a redescubrir su conexión con las raíces originales de su fe. La adopción del nombre auténtico de Jesús en la adoración y la devoción personal actúa como un recordatorio de que la fe cristiana no es una colección de conceptos abstractos, sino un pacto concreto y personal entre Dios y la humanidad. Esta práctica
no solo enriquece la experiencia espiritual individual, sino que también inspira a las comunidades a profundizar en su relación con el Creador, llevando la devoción más allá de los rituales formales hacia una conexión más auténtica y transformadora. El movimiento para restaurar los nombres originales de las figuras bíblicas no es simplemente una cuestión de exactitud histórica, es un esfuerzo para recuperar la profundidad espiritual y el poder que esos nombres contienen. Muchas congregaciones han comenzado a referirse a Dios como Yahvé y a Jesús como Yeshua, reconociendo que estos nombres originales no solo preservan la herencia judía del cristianismo, sino que también reflejan con mayor claridad la intención de las Escrituras. Este regreso a los nombres originales, como se describe en Éxodo 3:15, «Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todas las generaciones». Es una expresión de la voluntad de mantenerse fieles a las raíces del texto sagrado. La práctica de recuperar los nombres originales, como Yeshua para Jesús y Yahvé para Dios, va más allá de un interés académico o lingüístico. Representa una reafirmación consciente de las raíces judías del cristianismo y un desafío a las adaptaciones que, en algunos casos, han diluido el significado original de las Escrituras. Al reintroducir estos nombres, los creyentes no solo enriquecen su comprensión de los textos bíblicos, sino que también profundizan su conexión con el mensaje puro y esencial del Evangelio. Este movimiento no solo corrige posibles errores históricos, también busca restaurar una relación más directa y genuina con la divinidad, reconociendo que los nombres originales portan una resonancia espiritual que no puede ser sustituida. La restauración de los nombres originales de figuras bíblicas no solo enriquece la práctica de la fe, sino que también abre caminos hacia un mayor entendimiento interreligioso, especialmente con el judaísmo. Al poner de relieve los elementos compartidos entre ambas tradiciones, se fomenta un ambiente de diálogo y respeto mutuo. Este enfoque no solo recuerda las raíces comunes basadas en la Torá y los profetas, sino que también fortalece la relación entre comunidades que, aunque separadas por siglos de desarrollo teológico, comparten un patrimonio espiritual y cultural profundamente interconectado. El cambio de Yeshua a Jesús, junto con sus múltiples adaptaciones culturales, ha influido no solo en el ámbito religioso, sino también en cómo diferentes sociedades han entendido y representado al Mesías. Estas transformaciones han dado forma a la percepción de Jesús, tanto como figura histórica como símbolo divino, afectando la manera en que las comunidades ven su papel en la redención y su impacto en el curso de la historia humana. Reflexionar sobre estos cambios permite comprender mejor cómo los contextos culturales han influido en la interpretación y la representación del mensaje de Jesús a lo largo de los siglos. Restaurar el uso de los nombres originales también tiene el potencial de revitalizar la espiritualidad dentro del cristianismo. Al referirse a Dios como Yahvé, por ejemplo, se recupera un vínculo más directo con la narrativa bíblica, un recordatorio constante de la presencia viva de Dios en la historia de la salvación. Tal como Jeremías 16:21 dice, «Por tanto, voy a enseñarles. Esta vez haré que conozcan mi poder y mi fortaleza, entonces sabrán que mi nombre es Yahvé». Este pasaje destaca la importancia de proclamar el nombre verdadero de Dios, reconociendo su continuo papel en la vida de los creyentes y su influencia transformadora en el mundo. Además, en el ámbito social, los nombres que se eligen para referirse a figuras religiosas tienen un impacto significativo en la cohesión comunitaria. En el caso de Jesús, las diversas versiones de su nombre en distintos idiomas y tradiciones han contribuido a la pluralidad de interpretaciones de sus enseñanzas. Aunque esto ha enriquecido las expresiones culturales,
también ha generado malentendidos y divisiones. A través de una restauración de sus nombres originales, las comunidades tienen la oportunidad de encontrar un terreno común, fomentando un mayor sentido de unidad y respeto por las raíces compartidas de la fe. Desde un punto de vista cultural, las diferentes denominaciones de Jesús han influido en su representación a lo largo de la historia. Las variantes de su nombre se reflejan en el arte, la literatura y los medios, desde las imágenes clásicas del Renacimiento hasta las interpretaciones cinematográficas modernas. Cada forma de referirse a Jesús aporta un simbolismo único que, a su vez, moldea la manera en que se le percibe no solo como figura religiosa, sino también como un ícono cultural. Este fenómeno muestra cómo los nombres no solo definen una identidad religiosa, sino que también impactan profundamente en la forma en que las generaciones ven y experimentan lo divino en sus propios contextos culturales y sociales. Sé que a veces, en nuestras vidas, tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Las múltiples formas de referirse a Dios en diversas culturas no solo reflejan diferencias lingüísticas, sino también las distintas formas en que las comunidades interpretan y experimentan lo divino. Cada traducción y adaptación de los nombres sagrados introduce nuevas capas de significado que enriquecen la relación personal y colectiva con el Creador. Desde los nombres hebreos hasta las traducciones occidentales, cada término evoca atributos específicos de Dios, iluminando diferentes facetas de su esencia y presencia. Nombres como Elohim, que denota poder creador, El Shaddai, que sugiere suficiencia y fortaleza, y Adonai, que resalta la soberanía divina, no son meras etiquetas. Representan perspectivas únicas sobre cómo Dios se manifiesta en las vidas de sus seguidores. En el texto bíblico, estos términos aparecen en momentos y contextos particulares, lo que les otorga un significado especial. Explorar su uso y contexto nos permite comprender cómo las diferentes culturas y tradiciones perciben a lo divino, fortaleciendo así nuestra conexión espiritual. Además, el análisis de las denominaciones divinas fomenta una comprensión más profunda y un diálogo más rico entre tradiciones religiosas. Comprender las raíces y significados de estos nombres no solo nos acerca a nuestras propias creencias, sino que también nos permite apreciar las interpretaciones y prácticas de otras comunidades. Este tipo de intercambio interreligioso ayuda a construir puentes de respeto y colaboración, enriqueciendo el entendimiento mutuo y promoviendo la paz entre diferentes credos. Las profecías bíblicas, al vincular los nombres de Dios y del Mesías con revelaciones esenciales sobre el propósito divino, ofrecen una perspectiva única. Estudiar estos textos desde la óptica de los nombres originales nos permite descubrir matices que de otro modo podrían pasar desapercibidos. Por ejemplo, al examinar la profecía de Isaías sobre un niño que será llamado Consejero Admirable, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz, el uso del nombre Yeshua aporta profundidad adicional. Estos títulos no solo describen atributos divinos, sino que también subrayan el papel de Jesús como la manifestación plena de la voluntad de Yahvé, integrando características individuales en un mensaje coherente sobre su misión redentora. En la vida diaria, cuando enfrentamos dudas y desafíos, reflexionar sobre los nombres divinos puede servir como una fuente de fortaleza y dirección. Si alguna vez has sentido que las preguntas superan las respuestas,
considera sumergirte en los significados profundos de los nombres sagrados y en las enseñanzas que los acompañan. En este camino, recursos como Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, pueden ofrecer claridad y guía. Este libro está disponible gratuitamente en el primer comentario y representa una oportunidad para encontrar luz en medio de la incertidumbre, permitiéndote descubrir una comprensión renovada y una fe más profunda. Estas conexiones entre las profecías y los nombres no son simples coincidencias culturales o lingüísticas, son expresiones intencionadas de un diseño divino que enlaza a Jesús con el propósito eterno de redención. Al profundizar en estos aspectos, descubrimos un grado de detalle y coherencia que subraya el carácter inspirado de las Escrituras. Los nombres originales y las profecías actúan como testigos entrelazados de un mensaje central, el cumplimiento del plan divino en la persona de Jesús. Estudiar las Escrituras desde este enfoque original enriquece la reflexión teológica y fortalece nuestra fe. Cada conexión revelada entre los nombres y las profecías reafirma que las Escrituras son un conjunto perfectamente integrado, donde ningún detalle está aislado. Estas interrelaciones no solo realzan la misión de Jesús como cumplimiento de las promesas de Dios, sino que también ofrecen una visión más profunda y confiable de la narrativa bíblica en su totalidad. La transición de los nombres bíblicos, de sus formas originales a las variantes que utilizamos hoy, plantea desafíos significativos que van más allá del simple cambio de idioma. Estos retos incluyen consideraciones históricas, culturales y teológicas, ya que cada nombre lleva consigo una carga simbólica y conceptual que puede ser alterada o perdida en el proceso de traducción. Por ejemplo, el nombre hebreo Yeshua, que significa Yahvé salva, no solo identifica a Jesús, sino que también encapsula su misión y propósito divino. Al transformarlo a Jesús, el vínculo directo con el significado original puede diluirse, afectando nuestra percepción de su papel redentor. Traducir no es solo cuestión de cambiar palabras, sino de interpretar un mensaje sagrado de manera que preserve su profundidad y relevancia. Es un proceso delicado, donde las decisiones del traductor influyen profundamente en cómo las comunidades de fe entienden y viven su espiritualidad. Cada ajuste lingüístico, por pequeño que sea, tiene un impacto en la manera en que se comunica la esencia del mensaje bíblico y en cómo éste es recibido por generaciones posteriores. El acto de traducir la Biblia es, en muchos sentidos, un proceso vivo y continuo. Es un intercambio constante entre los textos originales, la intención del traductor y las necesidades espirituales y culturales de los lectores contemporáneos. Al reconocer esta complejidad, se nos invita a abordar las Escrituras con una perspectiva más amplia y receptiva, entendiendo que la verdad bíblica tiene múltiples capas y que siempre hay más por descubrir. Reflexionar sobre estas dinámicas también nos anima a apreciar las diferentes traducciones de la Biblia como recursos complementarios. Cada versión aporta una perspectiva única y al estudiarlas en conjunto podemos profundizar nuestra comprensión del mensaje divino. Así, en lugar de limitarnos a una sola interpretación, podemos abrirnos a la riqueza y diversidad de la palabra de Dios, explorando las múltiples facetas de su mensaje eterno. El futuro del uso de los nombres sagrados en la práctica religiosa y en la vida cotidiana de los fieles parece dirigirse hacia una mayor apreciación de su forma original. Este interés creciente refleja una búsqueda por una espiritualidad más auténtica, profundamente anclada en la tradición bíblica y menos influida por adaptaciones modernas que, en ocasiones, han alterado su significado original.
Este cambio hacia la restauración de los nombres originales no solo simboliza una conexión renovada con las raíces de la fe, sino que también destaca el deseo de muchos creyentes de experimentar una relación más profunda y rica con la divinidad. A medida que esta tendencia se expanda, es probable que influya en numerosos aspectos de la vida religiosa, desde la liturgia hasta la educación teológica. Incorporar los nombres originales de Dios y de figuras clave de las Escrituras en las oraciones, himnos y ceremonias no solo enriquece la experiencia espiritual, sino que también refuerza la continuidad histórica de la fe. Este enfoque revitalizado puede fomentar una comprensión más integral de las Escrituras, ayudando a los fieles a captar mejor las conexiones entre los textos antiguos y su significado actual. Además de las implicaciones teológicas y litúrgicas, esta revalorización de los nombres sagrados puede abrir nuevas oportunidades para el diálogo interreligioso. Destacar y respetar los nombres originales en las Escrituras puede servir como un punto de encuentro entre diferentes tradiciones religiosas, particularmente entre comunidades judeocristianas y otras confesiones que comparten un respeto por los textos sagrados. Este esfuerzo por reconocer y preservar las raíces lingüísticas y culturales de los nombres divinos puede contribuir a construir puentes de entendimiento, superando divisiones y promoviendo un respeto mutuo que enriquezca a todas las partes involucradas. Mirando hacia el futuro, es probable que se desarrollen recursos específicos para profundizar en el significado de los nombres originales y su impacto en la práctica de la fe. Esto podría incluir materiales educativos, programas de formación para líderes religiosos y plataformas digitales que permitan a los fieles explorar el valor de estas denominaciones en su contexto histórico y espiritual. Al integrar esta comprensión más profunda de los nombres sagrados en la formación teológica y la vida cotidiana, los creyentes pueden encontrar una conexión más viva y auténtica con la tradición bíblica, experimentando así una fe más rica y significativa que les acompañe en su camino espiritual. ¿Alguna vez has considerado que los nombres comunes de Dios y Jesús no son realmente como fueron llamados originalmente?